tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a tratar de profundizar en un fenómeno altamente preocupante como son los femicidios, los delitos contra la integridad sexual, los abusos. Bueno, sin ir más lejos, en los últimos días, el caso de Yesel Fiamaca, el caso de Rocío Vera, esta nena abusada en forma múltiple en Reconquista. Bueno, tenemos pendiente también la resolución del caso de Rosalía Jara. Bueno, el horror que produjo no solamente en la comunidad de Veravegú, sino en toda la provincia y saltó a los diarios nacionales, el caso de Julieta del Pino. Es decir, ¿qué está pasando en la sociedad? Cuanto más visibilización hay de estos hechos, cuantos más condenas se han efectuado con respecto a este tipo de conductas, cuando se ha modificado el Código Penal para que sea un agravante el femicidio en Argentina, parece que cada vez hay más casos. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad? Y hay un común denominador en muchos de estos casos que corresponden a la provincia de Santa Fe, que es la doctora Carolina Walker, que es querellante en varias de estas causas, y también, capítulo aparte, la pandemia. Es decir, ¿qué pasa cuando el maltrato de ser una conducta que se desarrolla fundamentalmente en horas de la noche pasa a multiplicarse las 24 horas del día por el confinamiento? ¿Qué ocurre en este tipo de circunstancias cuando muchas veces la mujer tiene que soportar el maltrato, la golpiza y, bueno, y también la tortura psicológica de alguien con quien vive las 24 horas del día? Este es el tema de hoy en Perfiles de Época. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Bueno, antes que nada, Carolina, el hecho de ser mujer te da una sensibilidad mucho más especial para tratar este tipo de casos. Estamos hablando hoy, y hoy mencionamos casos Rosalía, Rocío, bueno, Vanessa Castillo, bueno, infinidad de casos donde tal vez la mirada de la mujer sea distinta a la del hombre, ¿o no? Sí, yo creo que pasa por un lugar de identificación también en cuanto al género y a que sufrimos muchas veces lo mismo que han sufrido estas mujeres, quizá no del modo tan extremo que lo han sufrido, pero creo que cualquier mujer en este país te va a decir que alguna vez fue víctima de abuso, de acoso, de violencia, de discriminación por nuestro género, así que entiendo que no deberíamos tener una sensibilidad mayor, digamos, que nos horrorice más o menos la muerte de una mujer a un varón o a una mujer, pero creo que pasa más por esa identificación y a ese cansancio, ese hartazgo que tenemos las mujeres con lo que está sucediendo y que parece que se va recrudeciendo cada vez más en vez de encontrar una solución, una salida a esta violencia, que la verdad que es realmente preocupante. Sí, casualmente en los primeros minutos del programa nos hacíamos esta pregunta, es decir, acá se ha modificado el Código Penal, se han agravado las penas en caso de femicidios, bueno, ahora se visibilizan cada vez más, hay lugares donde acudir, bueno, los temas son también expuestos en los medios de comunicación. A pesar de todo eso, ¿por qué se producen más casos? Sí, yo creo que pasa también por una cuestión de política de Estado. Creo que es fundamental la declaración de emergencia en violencias de género en Argentina. Eh, el dictado de medidas de protección de víctimas, tratamiento de la justicia tiene que ser totalmente diferente. Y hay una desidia por parte del Estado, independientemente de que hay políticas públicas que se están implementando, creo que falta muchísimo todavía.
Por eso yo en este caso de Rosalía siempre hablo de feminicidio y no de femicidio, que tiene que ver también con una responsabilidad estatal y con crímenes que tienen que ver claramente con la responsabilidad del Estado en cuanto al tratamiento, no solo de los casos cuando ya llegan a ese momento, sino con el tratamiento previo de estas mujeres. Rosalía era una mujer vulnerable, había tenido varias intervenciones del Estado anteriores, por ejemplo, esta chica Rocío Vera, que ha tomado también la querella hace muy poquito, había tenido intervenciones, por ejemplo, de parte de la Secretaría de Niñez. Digo, hay una responsabilidad estatal también en la búsqueda de las mujeres cuando desaparecen. Fíjate que Rosalía aparece 1 año y 2 meses después de ser asesinada, de ser desaparecida. Por ejemplo, el caso de Rocío Vera es eh, muy ejemplificativo en esto que te estoy diciendo. Rocío sobrevivió 6 horas a que la violaran y la golpearan, y estaba en el lugar en donde su mamá había denunciado que estaba. ¿Y qué pasó en esas 6 horas? ¿Por qué no la buscaron diligentemente? Entonces, realmente creo que hablamos de una responsabilidad del Estado que tiene que ser atendida por políticas públicas y que lamentablemente no se están haciendo o no son tan efectivas como para paliar la problemática. Y sí, obviamente creo que hay cuestiones sociológicas que pasan por otro lado y que tienen que ver también con la educación, con un montón de otros factores que, por supuesto, que llevan más tiempo, pero que también tiene que atender el Estado. ¿Por qué? A ver, hacenos la diferencia entre femicidio y feminicidio. A ver. Es una cuestión sociológica y política, digamos. Es una definición que viene de una mexicana que se llama, de apellido Lagarde, igual que la mujer del FMI, pero esta es feminista y militante de género. Ella hace una diferenciación entre femicidios y feminicidios a partir de una serie de casos en Ciudad Juárez que terminan con un famoso caso, un fallo de la Corte Interamericana, fallo Campo Algodonero. Ella aquí lo que dice es que el femicidio es un homicidio de un varón en contra de una mujer mediando violencia de género. Y hace la diferenciación con el feminicidio relacionándolo a crímenes de Estado que tienen que ver, independientemente de que el femicida o el feminicida sea un particular, tienen que ver con políticas públicas que han fallado, con búsquedas que no se han realizado correctamente, con mujeres que han tenido intervenciones anteriores por parte del Estado, en definitiva que tienen una relación directa con falencias del Estado en cuanto a la prevención, búsqueda y tratamiento de estos casos. Yo creo que hoy por hoy en Argentina, por lo menos los últimos casos y los últimos 3 que hemos vivido en esta provincia, que son el de Rocío Vera, el de Gisela Fiamaca acá en Santa Fe y el de Julieta del Pino en Verabebú, claramente son feminicidios. Tiene que ver con una cuestión de responsabilidad estatal en el cuidado y tratamiento de las mujeres. Por eso creo que es importante hacer esta diferenciación y empezar a hablar de feminicidios también, porque hay una clara responsabilidad estatal en la muerte de las mujeres, al menos en estos últimos casos que te menciono y en muchos más, ¿no? Tenemos 90 femicidios en Argentina en lo que va del año, tenemos más muertos por femicidio que por coronavirus en Santa Fe. La verdad que claramente habla de una falencia estatal que tiene que ser atendida urgentemente. Por eso yo coincido siempre con militantes y compañeras feministas que hablan de la declaración de emergencia en violencia de género. Creo que esto tiene que salir del Congreso de la Nación y también de nuestra legislatura provincial, porque se necesitan fondos para implementar políticas efectivas, y eso tiene que hacerse a partir de la declaración de una emergencia y empezar con una concientización también en la sociedad para empezar a educar a estos varones que cometen este tipo de crímenes, ¿no? No son producto de una enfermedad, sino que son productos de una sociedad. Y bueno, ahora, no hay otra manera de cambiarlo que mediante la educación. Teniendo en cuenta esas falencias del Estado, ¿es un tema cultural, es un tema de poder o es un tema, o ambas cosas a la vez, el hecho de la agresión a la mujer? ¿Es un tema cultural, de poder o ambas cosas?
Yo creo que tiene que ver con ambas cosas, creo que tiene que ver con una cuestión muchas veces social, por ejemplo, en el caso de Rosalía estamos hablando de una mujer pobre, una mujer con un nivel cultural bajo, perteneciente a familia humilde, en un pueblo alejado digamos, de los centros urbanos más importantes, que claramente tienen, digamos, una visión acerca, por ejemplo, de los abusos sexuales infantiles muy diferente a la que tenemos nosotros. Allá es hasta común que una niña de 12 años tenga relaciones sexuales con un hombre de 30 y pico. También tiene que ver con una cuestión cultural, política. Creo que es digamos, un conjunto de cosas, es una matriz cultural que hay que erradicar en nuestro país. Ahora, Yo vengo recién de una audiencia que tuve un encontronazo, por ejemplo, con un colega, que sí. respeto mucho, ¿no? Que termina la audiencia diciendo, acá somos hombres del derecho, y no, no somos hombres del derecho, acá estoy, yo soy una mujer del derecho también. Tiene que ver con una cuestión cultural claramente que tenemos arraigada, y que muchas veces también las mujeres las tenemos arraigadas, y que pasa por una cuestión de educación, y creo que nos va a llevar muchísimo tiempo, pero hay que empezar a trabajar, porque están muriendo mujeres y niñas. La verdad que cada vez peor la violencia que se sufre, y Ahora, parece no ah, tener un final, ¿no? ahora Creo que es fundamental, repito, la declaración de emergencia en violencia de género. ahora, Carolina, mencionaste la palabra educación y también mencionaste las falencias del Estado en llegar a una concientización de lo que significa el tema. Pero muchas veces esa educación está más allá del papel del Estado, está en la mesa familiar de todos los días, donde se le puede asignar un papel a la mujer totalmente distorsionado de lo que hoy significa la mujer en la sociedad, o no es así. ¿Mm? Es decir, digamos... No, ¿Eh? por supuesto. Se le En eso asignan estoy de papeles... acuerdo con vos, pero también es Sí. descansar la responsabilidad del Estado en las familias, que muchas veces, por ejemplo, a ver, el 82% de los casos de abuso sexual infantil ocurren en las mesas familiares, en las casas. Entonces no podemos dejar la educación sexual en manos de esas familias que abusan niños. Digo, por eso también es tan importante la educación pública en las escuelas, no públicas, solamente públicas y privadas, me refiero a que salga del Estado estas campañas de concientización y prevención de la violencia y de los abusos sexuales. Digamos, no podemos descansar en las familias esta cuestión. Obviamente que tiene que ver con una cuestión muchas veces de la educación en la casa, pero eso no quita el estado de responsabilidad, sino todo lo contrario. Bueno, eh, hablamos de poder, de asignación, de roles. Eh, capítulo aparte, la pandemia, digamos. ¿La pandemia agrava digamos, el confinamiento, las 24 horas de una mujer que tiene que tal vez soportar el maltrato de su pareja o de quien sea? ¿Agrava esta situación en vez de estar tal vez en horas de la noche, estar 24 horas conviviendo? ¿Ustedes notan que se ha incrementado esa hostilidad? Sí, mira, nosotros acá en el estudio, durante la cuarentena, la primera etapa más que nada, que era la del confinamiento prácticamente total, hemos tenido muchos casos de violencia muy extremas y una respuesta por parte de la justicia bastante, al menos, lenta en un primer momento. Después sí se implementaron, digamos, nuevas formas a través de Internet para poder iniciar, por ejemplo, las medidas autosatisfactivas. Pero sí, obviamente, creo que el confinamiento, digamos, reflota todo lo peor que estamos viviendo, digamos, en general. Y bueno, y si eso tiene que ver con una cuestión de violencia, por supuesto que lo recrudeció. Y las mujeres estaban en forma constante con el violento, durmiendo en la misma cama, encerrados en la misma casa sin poder salir, y con medidas preventivas y paliativas poco efectivas, por lo menos en un primer momento. Después eso fue cambiando. Nosotros acá en el estudio tuvimos, durante los primeros días de la cuarentena, estoy diciendo marzo, primeros días de abril, aproximadamente 7 casos
de mujeres víctimas de violencia. Incluso tenemos un caso que fue muy conocido en Alto Verde, una mujer que el ex esposo la quiso matar cortándole el cuello. Fue un caso bastante grave. La verdad que sí, entiendo que recrudeció la violencia en ese momento y que demoró muchísimo la justicia y el Estado en encontrar una solución que obviamente no siempre es efectiva, pero al menos las mujeres víctimas de violencia hoy por hoy tienen herramientas para poder exigirle al Estado un cuidado, digamos, y un alejamiento de su agresor, pero en un primer momento falló bastante. Carolina, una pausa de 1 minuto puede ser, enseguida seguimos. Me gustaría hablar de cómo se reconstruye el caso, uno de los casos más emblemáticos de Santa Fe, como el caso de Rosalía Jara. Y me gustaría preguntarte, es decir, ¿qué pasa por la cabeza de un hombre cuando comete este tipo de hechos, ¿no? ¿Qué pasa con los frenos inhibitorios, por ejemplo, ¿no? ¿Te parece 1 minuto? Enseguida. Bueno, seguimos en esta charla muy interesante con la doctora Carolina Walker, bueno, querellante en varias causas de maltrato a mujeres, de femicidios, feminicidios, como llama, muchas veces por las falencias del Estado. Y hubo un caso emblemático que fue el de Rosalía Jara en pleno juicio, hoy por hoy. Digamos, o sea, primero, se tuvo que esperar 3 años como para todavía empezar a conocer cuál va a ser el veredicto de la justicia, ¿no? Pero, ¿cómo reconstruyeron la historia? ¿Fue muy difícil? Yo entiendo que en realidad no. ¿No? Lo que fue muy difícil y en lo que falló, al menos en un primer momento, el Estado, y reiteramos siempre la falla del Estado, fue la búsqueda de Rosalía. Creo que yo lo mencioné muchas veces en esta causa. El Estado no buscó a Rosalía, el Estado no encontró a Rosalía. La Rosalía la encontraron 2 cazadores con sus perros de casualidad. Fueron ese día a cazar y los perros sintieron un olor y llegaron a los huesos de Rosalía. Pero si no, todavía seguiríamos buscándola. Si no hubiese sido por estos 2 cazadores, seguiríamos buscándola. Las organizaciones, las familias, el Estado ya había desistido de la búsqueda hacía mucho tiempo. El Estado falló, demoró 4 días en iniciar esa búsqueda, que además fue infructuosa. Pero independientemente de eso, ¿qué pasó en esos 4 días? En búsqueda de personas, 4 días son una eternidad. Fíjate lo que les contaba hoy de Rocío Vera, que sobrevivió 6 horas. Pero en sí la historia es fácil de reconstruir. Incluso en el juicio hemos probado cuestiones que iban mucho más allá de la acusación. Se probó que Valdés había abusado sexualmente de Rosalía desde que tenía 12 años, desde que estaba en 6º grado. Él era su profesor de educación física. Se probó que esta relación abusiva continuó en el tiempo hasta que a los 16 años Rosalía queda embarazada de Valdés. Se probó que Valdés nunca se hizo cargo de esa hija y que a partir de reclamaciones de paternidad de Rosalía hacia Valdés, ellos acordaron encontrarse ese 1 de julio. Se probó que ese 1 de julio Valdés llama a Rosalía a su encuentro. Se probó que se encontraron y se probó que Valdés fue el último en ver con vida a Rosalía, que la pasó a buscar en un automóvil Toyota Corolla color blanco. Se probó que la llevó a ese campo, que depositó el cuerpo ahí. Se probó también que Rosalía tuvo una muerte violenta, porque he escuchado por ahí en muchos medios que dicen que no se conoce la causa de muerte de Rosalía, y si bien esto es cierto, sí, los antropólogos y los forenses lo que nos explican es que Rosalía tiene una serie de lesiones perimórtenas, es decir, inmediatamente previas a la muerte, lo cual prueba claramente que fue asesinada. Y se probó también que tanto Valdés como su familia y la policía
intentaron encubrir a Valdés a partir de ese 1 de julio. Yo entiendo que la historia que nosotros fuimos reconstruyendo y que formó parte de la acusación fue absolutamente probada en este juicio. Incluso se probaron otras cosas que no eran objeto de este juicio, como el abuso sexual tanto de Rosalía como de otras niñas, ¿no? Porque declaró una testigo muy interesante que habló precisamente del perfil de Valdés en Facebook y de cómo él sistemáticamente acosaba a niñas de la misma edad que Rosalía, ofreciéndoles dinero a cambio del sexo. Claramente estábamos en presencia de un abusador sexual infantil y eso no esperábamos probarlo en este juicio y lo pudimos hacer. Obviamente no se lo puede condenar por esos hechos porque no fue acusado por esos hechos, pero sí va a ser objeto de una sentencia posterior, entiendo yo. Así que yo entiendo que la única solución posible, el único desenlace posible a toda esta historia es la condena de Valdés, que no tengo la menor duda que va a ser sí. Está bien. Y fundamentalmente también lo que nos parecía importante desde la querella y también desde la fiscalía es empezar a hablar un poco también de esto que yo te mencionaba anteriormente, porque desde los alegatos de apertura que fueron en el 7 hasta el momento en que hicimos los alegatos de clausura, por ejemplo, habían muerto 3 mujeres más en Santa Fe, del mismo modo que Rosalía. Entonces, nos parecía importante también plantear la cuestión de género y la responsabilidad estatal en la búsqueda defectuosa de mujeres y en todo esto que estamos viviendo, ¿no? Por eso lo planteamos también como una cuestión fundamental al dictado por parte de este tribunal de una resolución ejemplificadora y que obligue también al Estado a tomar medidas en cuanto a... Ahora, Carolina, ¿me escuchás, no? ¿Estás escuchando? Una pregunta, porque en este caso, digamos, sí, el acusado era profesor, ¿no? Y abusó cuando ella era menor de edad. Está el caso de los abusos en la iglesia, donde evidentemente hay una situación también de poder sobre otras personas. El caso de Alperovich es un político también con poder denunciado. ¿Notás que, digamos, el Estado puede intervenir en conciencias donde está en juego el poder? No sé si soy claro con la pregunta, ¿no? Es decir, ¿de qué forma? Porque vos hablás de la falencia del Estado cuando los que cometen los hechos lo cometen con poder. Seguro, bueno, en el caso de Valdés estamos hablando de un docente de educación física, evidentemente a mí ahí también falló algo en la escuela. En los casos que vos me decías, de Alperovich, de la iglesia, creo que ahí el Estado lo que tiene que hacer es apoyar a las víctimas, no revictimizarlas, creerles. Muchas veces, bueno, existe lo que se llama la ruta crítica, nosotros siempre nos gusta remarcar esto, porque lo que vive una mujer víctima de violencia de género es tremendo, ¿no? Tiene que estar constantemente golpeando puertas, siendo cuestionada, descreída, violentada nuevamente, juzgada como mujer. Digo que también el rol del Estado tiene que ver con eso, ¿no? En mecanismos efectivos para que esa mujer tenga un tratamiento acorde a lo que dice la propia ley, digamos, porque esto no es algo que no exista en la ley. Existen, por ejemplo, protocolos internacionales, bueno, tenemos convenciones incorporadas a la Constitución, tenemos leyes como la Ley de Violencia de Género nacional, provincial, tenemos las reglas de Brasil y de protección de personas en situación de vulnerabilidad, y sin embargo las mujeres seguimos golpeando puertas y siendo victimizadas de forma constante. Entonces creo que el rol del Estado tiene que ver con eso, ¿no? Con la protección a la víctima desde el primer momento, desde el momento cero de la denuncia, y esto no ocurre en la realidad. Carolina, muchas gracias por estos minutos con nosotros, realmente ha sido un placer, gracias. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, la doctora Carolina Walker, nosotros nos estamos despidiendo, un agradecimiento muy especial a Maggie y a Agustín por la producción de este programa. Hasta nuestro próximo encuentro.